Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional en el IEP. Carlos, buenos días. Buenos días, Danilo. También buenos días a nuestro invitado del día de hoy y a todos quienes nos están escuchando. Gracias, Carlos. En este programa estaremos hablando sobre el aumento de precios, por qué se ha dado, qué se puede hacer. Para esto contaremos con un invitado especial. Él es Jorge Calderón Salazar, quien es economista con maestría en Administración de Empresas y además de contar con un Master of Management por Tulane University. Está en proceso de tesis para su programa doctoral en Management y Organizational Behavior en la misma universidad y es rector del Instituto Superior Universitario Argos. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo, Carlos, un gusto compartir este martes con ustedes para hablar sobre temas importantes de interés nacional, en este caso sobre el incremento de precios que se está dando en el país. Gracias, Jorge, igual un gusto. Y sí, en el país estamos evidenciando el aumento en los precios de varios productos, muchos de ellos parte de la canasta básica como aceite, harina, leche, pan, entre otros. ¿A qué factor o factores se debe a este aumento de precios, Jorge? Bueno, sin duda hay factores tanto a la interna como externos que están incidiendo en los precios, no solo en el país, sino en muchas economías del mundo. Yo creo que es algo que las personas deben también entender, que es una situación que se está dando a nivel global. A la interna, recordemos que el Ecuador entre 2020 y 2021 tuvo varios meses deflacionarios, es decir, que de forma promedio muchos precios bajaron en la economía. En gran medida ocasionado por la falta de las ventas, y esto fue una de las estrategias que las empresas vieron factibles para no perder mercado, no salir del mismo, poder cumplir con sus acreencias, entre otras cosas. Ahora que se está dando una reactivación económica, esto conlleva que las empresas ahora realicen el ajuste contrario, en este caso subir los precios. Sí, claro está que se han dado en estos últimos 4 meses aumentos significativos, progresivos, en el caso de algunas industrias, y obviamente se siente de forma generalizada que los precios se pueden estar saliendo del control. En todo caso, esto es un aspecto interno que hay que tener presente. También el hecho de la poca productividad que se maneja en el país, que no permite que podamos reducir los costos. Por ejemplo, nadie duda de las capacidades agrícolas que tiene el país, de la calidad de muchos de estos productos, pero lamentablemente no tenemos unos buenos indicadores de productividad por hectárea como lo tienen otros países, como Costa Rica, Colombia, Brasil, por comparar algunos de ellos. Lo que ocasiona que esos costos de producir, sin duda, se trasladen significativamente a las unidades que ponen en venta. A eso también, si le adicionamos todo un aspecto externo que se ha dado, me olvidé mencionar uno de la interna, el carácter especulativo de la economía, que también genera ciertas situaciones en la cual termina afectando a los consumidores finales, y todo el proceso de comercialización en la cual hay una cantidad significativa de intermediarios que terminan encareciendo el bien final. Ahora sí, corrigiendo a los factores externos, en los factores externos tenemos la invasión de Rusia, Ucrania, que ha generado o ha comprometido la producción agrícola de estos países, el abastecimiento de urea o de otras materias primas para los procesos agrícolas, en el cual el Ecuador justamente importa de forma significativa urea de Ucrania, por mencionar un rubro. La parte logística se ha visto también afectada por las distintas sanciones que le han puesto a Rusia, que ha ocasionado los desvíos del comercio, de todas estas operaciones comerciales que muchos países tienen que llevar a cabo, y que sin duda les ocasiona altos aumentos en los costos de transporte, fletes, entre otras cosas. La situación en China, con el confinamiento que han tenido algunas ciudades, especialmente aquellas portuarias, que ha afectado la capacidad aduanera de este país, y recordemos que por ahí transita gran parte
del comercio mundial y también nosotros importamos. El precio del petróleo sin duda también es otro factor que está incidiendo. Nosotros somos exportadores de petróleo, si bien hay un saldo importante en el crecimiento de estas exportaciones, este se ve mermado por las importaciones que hacemos de combustibles y derivados, que conlleva sin duda importantes aumentos en los costos de las industrias que utilizan estos. En todo caso, un sinnúmero de factores que hemos estado mencionando brevemente, pero que están dando sus coletazos a la economía ecuatoriana y economía mundial. En todo caso, es importante destacar esos aspectos y en aras de que se pueda avisar unas estrategias por parte del gobierno para poder atender esta situación. Listo, Jorge, primero que todo, buenos días. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. De hecho, creo que han mencionado, son muchos temas que han influido, tanto internos, como usted mencionó, la falta de competitividad, como externos, la guerra Rusia-Ucrania y diferentes en todas partes del mundo, lo que ha influido. Según el INEC, hasta el mes de abril, la inflación anual ha sido la más alta de los últimos 6 años, si mal no recuerdo, llegando al 2,9%, que primero hay que, si lo vemos en un contexto ya un poco más amplio, podríamos darnos cuenta que comparado con los diferentes países de la región, pues nuestra inflación sigue siendo muy baja, y si la comparamos incluso con Estados Unidos, que tiene una inflación del 8%, pues estamos hablando de que la inflación de ellos se está multiplicando por 4, ¿no? Es decir, la del Ecuador pues sigue siendo muy baja. Sin embargo, y para ya ir un poco más concreto a la pregunta, usted mencionó que el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano podría tal vez llevar a cabo ciertas prácticas o ciertas cosas que permitirían paliar este problema de aumento de precios. ¿Qué tipo de cosas propondría usted o que cree que el gobierno ecuatoriano puede hacer justamente para que los precios pues no aumenten, tomando en cuenta la situación que está viviendo el día de hoy el ciudadano ecuatoriano, el ciudadano de a pie? Me parece muy importante la pregunta que realizas, Carlos. Y antes de responderla, quiero resaltar el argumento que tú dijiste. Ecuador, si bien la inflación se acerca al 3% y lo que podría comprometer las perspectivas de inflación que el gobierno tenía, que esperaba ubicarse entre 2,5 y 3,4% hasta final del año, la misma podrían, según las condiciones, nos faltan todavía 8 meses más en este 2022, superar el 5%. Pero es de destacar que incluso a pesar de ese incremento de precios que hemos sentido los ecuatorianos, el Ecuador tiene una de las 2 inflaciones más bajas de América Latina. Países como Perú o Colombia, tú has mencionado justamente Estados Unidos, las inflaciones superan el 6-7%. Colombia anda por el 8%, Estados Unidos similar. Por eso decíamos, en la anterior pregunta, es que no es algo que le está pasando propiamente al Ecuador, y eso la ciudadanía tiene que entenderlo. Le está pasando al mundo esta situación. ¿Se han unido varios factores? Sí, por supuesto, lo que pone un poquito más de piedras en el camino en la recuperación económica mundial que se ha visorado después de la pandemia, después de los procesos de vacunación exitosos en muchos países, entre ellos el Ecuador, pero estas piedras en el obstáculo surgen y sin duda ponen un campo minado mucho más preocupante para el país. Ahora bien, con la pregunta que todavía se mencionó, hay que destacar algo. Por ahí se escuchan muchas voces: congelemos los precios, saquemos listados de precios, y esa no es la vía. ¿Por qué razón? Porque si bien puede sonar favorable para el consumidor en una primera instancia, eso va a generar desestímulos por el lado de la oferta a los productores, y estos podrían comprometerse o no producir lo mismo, la cantidad suficiente o necesaria, porque el precio que en un caso hipotético llegase a establecerse o congelarse no sea atractivo para poder mantenerse en el mercado, no les permita hacer reinversión. Yo creo que las mejoras, y lo decíamos también en la primera parte, es apuntar hacia mejoras en la competitividad. Hay que buscar cómo desarrollar estrategias en las cuales se puedan producir más a menor costo, siendo más eficientes en eso. El sector agrícola tiene aspectos destacados, y yo creo que, por ejemplo, la visita que el presidente Lasso realizó la semana pasada a Israel puede ser una vía para ello. Israel se ha destacado mucho no solo en temas de seguridad, como sabemos, sino también en temas agrícolas. Cómo ha podido un desierto convertirlo en grandes emporios agrícolas. El tema de emprendimiento e innovación ha sido fundamental. Yo creo que esas estrategias podemos aplicarlas, a ver cómo mejoramos semillas, cómo aplicamos nuevas tecnologías al sector agrícola, y poder dar ese paso agroindustrial tan deseado y poder bajar costos. Segundo, abrirnos más al mundo generaría que puedan venir productos atractivos en precio. Incluso abrirnos al mundo también reduciendo aranceles para que aquellas materias primas que están siendo cargadas con impuestos
y que de alguna forma ese aumento de los costos se lo traslada al consumidor final, pueda ser mucho menor, pueda aminorarse con unas reducciones de aranceles en algunos de los rubros para que las empresas y la industria local puedan producir a menores costos. Eso ayudaría bastante. Yo creo que las mejoras tienen que ir en esa línea de generar estímulos, generar competitividad de cara a que pueda bajarse los precios en la economía, pero no bajarse los precios artificialmente con un decreto, con un reglamento, con un listado, como por ahí se escucha, sino a través de mejoras en la competitividad. Lo que decíamos hace un momento, ¿por qué bajaron los precios o por qué hubo un proceso deflacionario en 2020 y 2021? Porque las empresas no vendían. Y si yo no vendo, ¿cómo me mantengo en la industria? Lo ideal sería que los precios bajen, pero porque estamos siendo más eficientes, porque estoy tratando de reducir mis costos. En todo caso, son aspectos que hay que irlos trabajando porque sin duda esto sigue mermándose el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Bien, Jorge, se han mencionado temas importantes, temas que creo que permiten que la ciudadanía pueda, de alguna manera, despejar sus dudas sobre esto que están evidenciando, estos aumentos de precios. En muchos casos incluso han llegado a aplicarse algunos productos. Entonces, considero relevante esto con lo que empezabas, que esto no es un caso exclusivo de Ecuador. Los precios están aumentando en el mundo por una serie de factores. Incluso Ecuador tiene en promedio una tasa de aumento de precios menor en comparación con otros países de la región. Ahora bien, esto no significa que no estemos enfrentando una situación difícil, que no haya aumentado el costo de la canasta básica, y por eso hay que buscar formas de aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Y también es importante lo que has mencionado de que la vía no es el control de precios, el establecimiento o congelamiento de precios, porque eso a la larga lo que genera es una desconexión entre la oferta y la demanda y generaría un daño mayor. Entonces, en esta línea es importante esto que destacas de que se pueda fomentar la competitividad y productividad de las empresas, y en este caso creo que lo que también mencionabas de reducción arancelaria es un punto creo que vital, importante, porque por un lado, si se reducen aranceles, se reduce a su vez el costo por unidad de producto importado. Pero esto también le permitiría a las empresas poder comprar bienes de capital, materias primas que les permitirían reducir sus costos y a su vez reducir sus precios. Ahora, quisiera consultar, es evidente que los ciudadanos están enfrentando una situación difícil ante este aumento de precios. ¿Qué les pudieras recomendar para de alguna manera enfrentar esta situación? ¿Qué le recomendarías a los hogares ecuatorianos ante esta situación global de aumento de precios? Sin duda, una de las primeras cosas que empiezan a surgir y unilateralmente por parte de las familias, por parte de los consumidores, es buscar otros tipos de productos que cubran sus necesidades y a un costo menor. Entonces genera cambios en el hábito de consumo. Yo creo que hay que explorar otras alternativas. En el mercado ecuatoriano se ha visto en los últimos años una presencia importante de nuevas marcas, de supermercados, que están llegando a ese ciudadano de a pie, como decía Carlos también en su pregunta. Es decir, llega ese ciudadano y se están situando en ellos. Y yo creo que tiene costos atractivos que no ponen en riesgo ni la calidad del producto y son opciones válidas y pertenecen a otros segmentos de productores ecuatorianos que buscan hacerse espacio en la economía. De tal forma que yo creo que el ecuatoriano debe buscar esas alternativas. Debe haber espacios, por ejemplo, a una estrategia que en los años 80 y 90 me pareció interesante que se aplica. Obviamente hay que ver las condiciones a las cuales se lo haría, que son las famosas, las llamadas ferias libres. Las ferias libres lo que hacían era buscar espacios en los cuales, sin tantos intermediarios o sin intermediarios, venían los productores de algunas regiones y podían exponer sus productos. Y eso genera un impacto positivo en la mejora del bolsillo del ciudadano. Un ejemplo que les puedo poner, porque lo viví, por así decirlo, en el último feriado, cuando yo me trasladaba de la costa hacia Guayaquil, vimos con mi familia varios puestos de frutas. Probablemente muchos de los que nos están escuchando lo vieron y se detuvieron a comprar la fruta que vendían ahí. ¿Y qué sucedió? Por un lado, yo decidí comprar una caja de uvas sin semilla y la vendían en 2.50. Curiosamente, en la misma tarde tenía que hacer el supermercado por las otras cosas que necesito en el hogar y decidí ver la misma caja. La misma caja tenía un precio de $5.20. Entonces,
¿Qué pasa aquí? ¿Por qué casi más del doble el precio en otro producto? Siendo el mismo artículo, en la misma caja. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó ahí? Muchos intermediarios o márgenes de utilidad excesivos. Son cosas que también tenemos que ponernos a pensar. Yo creo que el país tiene una capacidad importante en el sector agrícola, por tomar un caso puntual, y buscar espacios en los cuales se limite la cantidad de intermediarios va a hacer que también el precio final se mejore. En todo caso, son alternativas que tienen que explorarse en la economía para poder hacer frente a esta situación. Insistimos, es a nivel global, no solo en el país, y que el gobierno sin duda tiene que buscar soluciones amigables, tiene que buscar soluciones que estén acorde a mercado. Cuidado, escuchamos voces que por ahí hablen tal vez en algún momento preocupante, indexemos salarios, y todos sabemos, y la historia lo señala, esas indexaciones de salarios en los años 80 y 90 generaban, era un remedio peor que la enfermedad, porque generaba una mayor espiral inflacionaria. Incluso hasta más cercano lo vivió Venezuela años atrás. En todo caso, hay que buscar soluciones propias en el mercado en ganas de buscar que mejore la capacidad, el poder adquisitivo de la economía. Sí, usted mencionó algo que me parece muy importante, que quería nada más complementarlo y luego vamos a la pregunta, pero usted habló del cambio en los hábitos de consumo y de hecho esto me parece bastante importante porque si bien hemos visto que los precios en algunos productos han venido aumentando, usted también al principio mencionó algo que me parece muy importante. Cuando el precio, por ejemplo, de la leche aumenta, muchos ciudadanos consideran que debería ser regulado, que el gobierno debería ser el encargado de revisar el precio, lo que es muy dañino para la economía. Tenemos que entender los ecuatorianos que al final del día los precios generan información, nos dan información. Cuando el precio de la leche aumenta, ecuatoriano le está diciendo hubo un problema con la leche. Si usted valora la leche, tendrá que pagar un poco más. Caso contrario, cambie ese hábito de consumo y puede consumir un jugo, puede consumir té, puede consumir un café. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Y con esto también quería ir, usted hablaba de la reducción de aranceles, temas de competitividad, y justamente pensaba yo en el tema de los tratados comerciales. Si también quisiéramos evitar este tipo de problemas inflacionarios, pues tampoco podemos tener todos los huevos en una sola canasta, y esto significa que cuando Rusia tiene problemas, pues ya no le vendemos a Rusia, ya no le compramos a Rusia, nos vamos fácilmente a otros países con los que también tengamos tratados comerciales. Y este es justamente el tema que quería conversar y preguntarle. Los tratados comerciales, ¿considera que esto sería importante, sería relevante justamente para cambiar primero estos hábitos de consumo que usted menciona y también mejorar la competitividad, que es lo que hemos estado hablando? Sin duda, Carlos. Yo creo que los acuerdos comerciales abren espacios y oportunidades, no solo para el productor ecuatoriano posicione sus productos en otras economías, sino para atraer a nuestra economía otras alternativas. Yo creo que el empresario ecuatoriano no debe tener miedo a la competencia. Todo el esfuerzo, el trabajo que hace un empresario, un empresario ecuatoriano para posicionarse, no creo que lo vaya a frustrar o mandar abajo porque es un producto extranjero de similar o mejor calidad. Tengo que verlo como una oportunidad para mi producto mejorarlo, para que mi producto pueda estar en sintonía con lo que quiere el mercado local y que incluso tenga después en un tiempo determinado una capacidad de ser exportado. Yo creo que a veces estamos viendo las situaciones como crisis y no como oportunidades. En todo caso, me parece válido la búsqueda de acuerdos comerciales, lo que está haciendo el gobierno nacional. El Ministerio de la Producción tiene como meta hasta el 2025 que el gobierno culmina, buscar acuerdos comerciales con las 10 principales economías que representan el 85% del intercambio comercial. Me parece válido tener ese objetivo, porque ya no podemos ver el comercio como un tinte político ideológico como se lo vio hace 10, 15 años. Tiene que ser visto de forma técnica. Y eso ha ayudado a que muchos países superen la postración económica en la que se encontraban. Chile y Costa Rica hace 20 años fueron los primeros países que cumplieron los objetivos del milenio porque apostaron al comercio exterior. Y antes del 2005 ya los habían cumplido gran cantidad de esos objetivos desde ese entonces. Entonces, es importante que avancemos en esa línea y eso va a generar una mayor competitividad, una mayor dinámica comercial en la cual nosotros como ecuatorianos nos vamos a ver favorecidos como consumidores, incluso los mismos productores. Y por ahí dirán, habrán voces, no, es que hay que proteger ciertos sectores. Bueno, ok, se tratan de procesos negociados, no de imposiciones.
revisemos lo que pasó con el acuerdo multipartes de la Unión Europea que entró en vigencia el 1 de enero de 2017. Hay productos cárnicos, productos lácteos que tienen protección de 15, 20 años, productos ecuatorianos. Si en 15, en 20 años no nos ponemos al día, bueno, no sé qué hacemos, no sé qué hacemos para producir. Yo creo que es un tiempo bastante prudente como para ponerse al día en temas de competitividad. En todo caso, es importante, reitero, avanzar en esa línea y buscar la mayor cantidad de acuerdos posibles, no poner los huevos en una sola canasta. Miren lo que nos ha pasado al sector bananero, que tiene gran parte de su producción, se destina a Rusia. Si no le compran al bravero, quieren que el gobierno si no le compra el mercado ruso, al bravero quieren que el gobierno les compre. Y no es así, porque el gobierno, ¿por qué tiene que asumir pérdidas de los privados? Si eso es un negocio, vean las alternativas. El gobierno está buscando condiciones para que justamente, como tú bien lo decías, Carlos, si no puedo vender este mercado porque hay problemas de ingresos, porque hay sanciones económicas, busquemos otro mercado. E incluso, ya no pensemos en producir solamente bananos. Vamos hacia la agroindustria y produzcamos compota, bananas deshidratadas y otras alternativas que ya las empezamos a encontrar, pero obviamente no en gran medida que puedan ser un sustituto total de esas exportaciones. Entonces, o vemos las situaciones como crisis o decidimos por fin verlas como oportunidades. Sí, Jorge, me parece importante esto que mencionaste antes de que el mercado nos puede proveer de soluciones. Y bueno, también la teoría económica nos dice que sí, el mercado de alguna manera se regula solo. Y esto creo que también lo pudimos evidenciar durante la pandemia. Cuando empezó hubo muchos productos como bueno, el alcohol, mascarillas, que subieron de precios ante este aumento de la demanda, ya que, bueno, de un momento a otro se volvieron productos imprescindibles para enfrentar la pandemia. Obviamente la oferta era menor frente a la demanda, pero eventualmente, ante el aumento de precios, esto generó incentivos para que nuevas empresas, nuevos productores se dedicaran a producir estos bienes. Creo que en este, bueno, momento también la economía puede proporcionar estas soluciones, eventualmente pudieran surgir nuevos productores de los productos que en este momento están aumentando de precio. Sin embargo, también cuando suceden estos hechos como aumento de precios, se suele mirar hacia el gobierno en busca de soluciones. Y quiero remarcar aquí lo ya dicho, de que hay cosas que el gobierno puede hacer, como disminuir aranceles, creo que también disminuir el ISD, porque aplica también muchas veces en productos importados o una serie de servicios que los importadores terminan pagando en el exterior. Entonces creo que es momento de que si alguien de alguna manera se sacrifique en esta situación que enfrentamos, es el gobierno. Creo que es la hora de que existan esos alivios por ese lado, por esta renuncia del gobierno a estos tributos que puedan aliviar el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Qué nos podías comentar sobre esto, Jorge? Mira, totalmente de acuerdo con tu reflexión, Danilo, muy de acuerdo. Tú has escrito todo el proceso de por qué terminas costándonos más las cosas, por las altas cargas tributarias, por impuestos que no tienen sentido. Yo lo único que agregaría es a tu importante análisis y reflexión es que los ciudadanos, el ciudadano de a pie que nos está escuchando hoy, ¿cuál es el propósito de los impuestos? El propósito de los impuestos es redistribuir la riqueza desde el Estado, asumiendo que el Estado paternalista busca el bienestar, va a hacer todo lo correcto con nuestro dinero. Ese es el propósito, redistribuir la riqueza. Entonces, el recaudo de impuestos para hacer ese objetivo. Pero nosotros vemos, lamentablemente, que a veces no sucede eso. En tantas intermediaciones dentro del aparato burocrático, muchos de los dineros se pierden por casos de corrupción, cosas así. No solo pasa en el Ecuador, pasa en el mundo. Pero ¿qué pasa o qué ocurriría si hacemos lo contrario? Si buscamos, como bien tú lo señalabas, se reduzcan impuestos, se eliminen aranceles definitivamente, o eliminación de ese perverso impuesto de salida de divisa. ¿Qué haría? ¿Qué se podría hacer? Ojo, el gobierno puede determinar si gusta y si quiere, si no confía en el mercado, ponga ciertos requerimientos para el uso de esos recursos que deberían llegar a él. Digamos que contratación de empleo joven, de mujeres, de grupos vulnerables, con esos recursos que ya no irían al Estado. Pero ¿qué haría el mercado con esos recursos? Invertiría más, podría ser más competitivo, podría reducir los precios. Entonces, al final del día, la solución no vino en parte del Estado al generar esa flexibilidad, pero la solución la brindó fue el mercado mismo, porque redistribuyó la riqueza.
porque obviamente todos los empresarios quieren ya no sobrevivir, quieren vivir en el mercado, pero a veces ya sobreviven por todas las cargas fiscales y que asfixian. Entonces, yo creo que esas alternativas son válidas, deberíamos explorarlas. Algo que está pasando en algunos feriados, que fue la reducción del IVA del 2 al 8% en 8 días del año que son feriados. ¿Qué ocasionó? Lo que estamos hablando, una dinámica interesante. El consumidor se movió, vio atractivo poder desplazarse. Vimos hoteles que ya estaban llenos, vimos playas que estaban a reventar. Eso es parte de la dinámica, eso es algo que el mercado solito empieza a conseguir, porque no es que Danilo se reúne con Carlos, Carlos se reúne con Jorge y nos ponemos de acuerdo. Solito cada uno de los actores empieza a tomar las mismas decisiones porque llega a esas conclusiones. Me están bajando los costos porque están reduciendo los impuestos, aprovecho y consumo más de eso que está siendo beneficiado. Entonces, para muestra un botón de lo que se podría conseguir. El Estado sin duda dejó de recibir ingresos, pero ¿cuál fue el efecto? Movió la economía, recuperó, incluso pudo haber recuperado hasta más ingresos tributarios porque hubo más gente consumiendo. Eso es lo que se busca hacer, eso es lo que se necesita realizar. Probemos esas cosas, ya no subir más impuestos o que finalmente traban la actividad comercial y sin duda mermen la capacidad adquisitiva de las consumidores ecuatorianas. Bien, excelente. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, Jorge. Creo que se han tocado temas muy importantes, como ya mencioné antes. De alguna manera se ha esclarecido este tema que, bueno, está en medios de comunicación, está en redes sociales, está, bueno, en la conversación cotidiana y que obviamente es una situación que afecta a los ecuatorianos, sobre todo a los de menores ingresos. Y bueno, por un lado, dar a conocer cómo se producen estos hechos, estos aumentos de precios y a su vez, cuáles pudieran ser alternativas que generen, bueno, realmente un alivio y que no sean contraproducentes. Creo que eso, haber hablado de todo esto es significativo y creo que nuestros audioyentes lo sabrán apreciar. Quiero agradecerte, Jorge, en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado. Y bueno, amigos, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Gracias a ustedes. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este nuevo segmento estaremos hablando sobre la reglamentación del mercado de alojamientos temporales, sobre todo con relación a este reciente borrador de reglamento que ha sacado el Ministerio de Turismo. Para hablar de este tema contaremos como invitado especial a Gabriel Guzmán. Él es egresado de la licenciatura de Administración de Empresas de la PUCE, cuenta con una maestría en Dirección Comercial y Marketing de la Escuela Europea de Dirección y Empresa en España y es presidente nacional de la Comunidad de Alojamientos del Ecuador. Gabriel, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un placer realmente compartir este espacio con todos ustedes. Así que estaremos conversando sobre justamente este nuevo reglamento que mantiene preocupado y zozobra a gran parte de nuestra comunidad. Sí, justamente, bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos. Es un gusto poder conversar sobre este tema. El Ministerio presentó, hizo público en estos días este reglamento sobre, bueno, los alojamientos temporales. Ustedes ya se han pronunciado en contra, han dicho que lo consideran negativo, hay varios aspectos negativos, e incluso que es de alguna manera peor que el que ya en gobiernos anteriores se llegó a discutir. ¿Cuáles son los principales aspectos que encuentran negativos de este insumo? Claro, para hacer una síntesis, esto viene más o menos del 2018. El gobierno anterior implementó un reglamento que seguramente estaba metido o encajonado a los hoteles tradicionales que existen actualmente y en base a ese reglamento quisieron adaptar algo de una manera restringida que prohibía y que limitaba a la gran cantidad de alojamientos temporales que actualmente existen. Por nuestra propia particularidad, que somos totalmente diferente a una edificación que está hecha expresamente para alojamiento,
y la originalidad de los nuevos alojamientos que existen, que son estos que están en una carpa, en una casa en el árbol, en un tipi, en una carpa, son de alguna u otra forma este universo de diferentes tipos de alojamientos que a veces son apartamentos completos, a veces son solamente cuartos dentro de una casa, a veces son espacios que tal vez están en movimiento, que pueden ser un container, puede ser un remolque. En efecto, es completamente otro producto y por supuesto que no tiene que ser regulado ni tampoco evaluado de la misma forma. Entonces, no fuimos invitados hace 2 años porque prácticamente nuestra asociación no nacía. Cuando se emite este reglamento y quererse aplicar inmediatamente, aparecimos, reclamamos y por supuesto tanto usuarios como anfitriones estuvieron en contra de ese reglamento que nos quería sacar de la cancha principalmente. Después de eso, como premisa también debo mencionar que en ese entonces candidato presidencial Guillermo Lasso fue público su apoyo y también emitió un comunicado oficial, además de decirlo en Twitter, que él no sabía por qué el gobierno actual de ese entonces quería meterse en la casa de los ecuatorianos, en nuestro templo, del cual nosotros somos actualmente los únicos dueños y demás, y nos hace, perdón, disculpen que estaba hablando aquí. Entonces, realmente esto nos dejó una lección y lo que quisimos hacer es, en este gobierno, hacer las cosas desde el inicio bien. Nos pusimos a las órdenes con el ministro actual, ya hemos tenido acercamientos con ellos, ya tuvimos una reunión previa y después de las reuniones que tuvimos y las invitaciones que recibimos y los escritos que mandamos, nuevamente recibimos ahora un borrador casi igual o peor que el último que habíamos negociado con el gobierno anterior. Entonces, no sabemos a qué se debe, no sabemos de dónde viene la motivación principal. Ellos aseguran que es sobre el tema de calidad y seguridad. Y ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, si me permites. En el tema de calidad, este tipo de plataformas, se puede decir que cuando tú estás en Airbnb tienes una calificación completa de 5, hay varios aspectos que se miden, y cuando tú llegas a una evaluación de 3.4 para abajo, automáticamente sales de la plataforma, es decir, que eso se regula automático. Eso no tiene que haber nadie, ni gobierno, ni tu dueño de casa, ni tu edificio, ni tu municipio, ni absolutamente nadie te va a decir, sabes que ya no puedes, sino que la plataforma te elimina y te margina si eres malo, si das un servicio defectuoso. Y en el tema de seguridad, también el Airbnb ayer acaba de hacer un lanzamiento genial. Antes nosotros teníamos un seguro como host cuando existía algún tipo de accidente, algún anfitrión que hacía una fiesta, que dañaba cosas, que rompía televisiones, y teníamos un seguro de casi $1 millón que nos cubría inmediatamente, sin ningún problema. Hemos tenido varios casos en la comunidad y no ha habido ningún problema. Ahora, ese seguro se amplió, esa cobertura se amplió incluso al mismo usuario. Entonces, el usuario prácticamente lo que hace es, si es que él no recibe un servicio que está viendo en las fotografías, no recibe la descripción que tiene cualquiera uno de los anuncios, automáticamente ellos pueden pedir el reembolso del 100% de su dinero si es que no estuvieron contentos o si es que no fue el mismo tipo de servicio que recibieron. Así que calidad y seguridad, la plataforma, que es actualmente la plataforma que tiene más clientes a nivel mundial, ya lo hace. Entonces no se entiende cuál es el apuro, cuál es la motivación principal del ministerio. Aún así, nosotros hemos dicho claramente que estamos a favor de un registro. Pero obviamente este registro tiene 2 partes importantes. La una, el registro en el ministerio, y la otra es que va relacionado con el tema de sacar la licencia única de funcionamiento. Ahí tenemos problemas. Listo, Gabriel, gracias por estar con nosotros. En un país con tantos problemas, creería yo que los políticos buscan regular lo que aparentemente funciona, en vez de resolver los problemas que al día de hoy tenemos. Es una lástima realmente que empiecen, ¿no?, a querer intervenir donde probablemente, y como tú mencionabas, no hacía falta.
pero quisiera preguntarte, de hecho, de lo que han podido ustedes revisar, ¿qué es tal vez los puntos más relevantes que a ustedes les preocupa dentro de este reglamento, el tipo de dificultades que encuentran las familias para poder llevar a cabo o cumplir con las exigencias que se busca? ¿Qué nos dirías tú sobre estos puntos? ¿Cuáles son los más problemáticos o lo que podría perjudicar a las familias que viven de esto? Por supuesto, mira, el borrador lo envía, nos hacen una presentación en el ministerio y nos dice que el registro es online, está prácticamente ya casi listo y nos dicen que va a ser un proceso que va a tomar más o menos 5 minutos. No tenemos problema, a pesar que no nos han dicho qué tipo de información nos van a pedir, pero se supone que el registro de alguna u otra forma en el corto plazo estaría habilitado. Por otro lado, tenemos el tema de la licencia única de funcionamiento. Ahí sí tenemos un problema porque lo que está haciendo el Ministerio de Turismo es prácticamente hacer una prohibición encubierta, porque lo que está haciendo es mandar esa responsabilidad a cada uno de los GATS, que actualmente son 221 a nivel nacional, los cuales nos dijeron en la presentación, nos dijeron, ¿saben qué? El tema de la LUAF está en proceso, está en procedimiento. No sabemos cuál va a ser, no sabemos cuánto va a costar, no sabemos qué municipios los van a manejar directamente, qué municipios van a querer que nosotros hagamos directamente. Entonces no existe un consenso, no existe una socialización, no existe una licencia que esté clara y se sepa cuánto va a costar. Ellos han hecho siempre el reglamento muy asímil a la casa de huéspedes. La casa de huéspedes, para que tengan una idea, para una unidad que tiene 3 habitaciones, la licencia para ellos está en $714 anuales. Yo te pregunto, por ejemplo, hay familiares que tenemos que alquilan propiedades en la playa y muy seguramente la ocupan casi siempre y tal vez 1 o 2 feriados eventualmente quieren rentar. Si es que a ti te cuesta $714 anuales hacer este pago para tener una licencia única de funcionamiento, ya no va a ser rentable, ya no vas a poner tu edificación para que se maneje su propio mantenimiento y que no sea un desembolso tuyo extra, porque te va a costar 714 ser legal. Entonces, ese tipo de cosas están mal. El tema de las tasas no sabemos cuáles van a ser, entonces estamos en el limbo en ese aspecto. Más allá de eso, cada uno de los GATS tendrá la potestad de poder pedir adicionales documentos, o sea, decirte dónde, cuándo y por qué puede haber un alojamiento temporal. Entonces, va relacionado también con el tema de uso de suelo. Hay muchos lugares que de alguna u otra forma están en algunas características incluso de parques regionales. Los mejores Airbnb del mundo están en parques nacionales. Y cuando tú estás en un parque nacional, ¿no? Tu uso de suelo no te permite tener una actividad comercial. Entonces, el Ecuador es famoso por los lugares hermosos que tiene. Ecuador no es famoso porque tiene hoteles 7 estrellas o los mejores del mundo. Y si queremos que el país se promocione, pero al mismo tiempo este tipo de alojamientos originales, creativos, relacionados con el tema de millennials, no van a poder operar, no van a poder ser legales, porque ellos están diciendo que tengamos 46 requerimientos de infraestructura, en los cuales te dicen que necesitas, entre muchos otros, lámparas, que necesitas colchón de determinadas plazas, que tengas un cuarto de máquinas. Imagínate en la selva, en un lugar tal vez muy natural, quieren que mandatoriamente tengas un cuarto de máquinas, que tengas lavadora, secadora, te dicen que las sábanas tienen que ser blancas. O sea, son cosas realmente muy, muy, muy obsoletas. O sea, es un modelo tan caduco que realmente ni siquiera da punto de análisis. Lo hemos descartado por completo y nuestro pedido ha sido directamente al ministro y a su departamento de normativa que hagamos algo desde cero o simplemente quede el registro y nada más, porque obviamente para poder generar una nueva normativa a nivel de toda la particularidad de este tipo de alojamientos, ellos necesitan conocer, necesitan integrarnos en el proceso, pero si quieren implementarnos algo, entonces que hagan el registro, porque nosotros estamos de acuerdo con un registro. No va nada relacionado con el tema de impuestos, porque como ecuatorianos pagamos impuestos. Además de pagar el IVA y entregar facturas, ya estamos actualmente pagando con la nueva ley
a plataformas digitales, todos los usuarios ecuatorianos que ponen su tarjeta de crédito en Airbnb ya están pagando actualmente un impuesto. Gabriel, bien, creo que ha sido una explicación muy clara. Algo que me sorprende de lo mencionado anteriormente es que previo a la elaboración de este nuevo borrador y que se haya hecho público, ya existieron reuniones de ustedes con el ministerio, ustedes les entregaron insumos para elaborar este reglamento y sin embargo a la hora de su publicación, bueno, se han encontrado con la sorpresa de que incluye aspectos que hasta pudieran ser más negativos que el anterior. Ahora, a partir de que se hiciera público y bueno, de toda esta discusión que se ha generado, incluso algunos medios le han dado han tratado este tema y todo también lo que se discutió en redes sociales, ¿ha existido receptividad de parte del Ministerio de Turismo para revisar este tema, quizás escuchar sus sugerencias, sus observaciones? ¿Han habido nuevas conversaciones a partir de la publicación de este borrador? Mira, nosotros tenemos un plazo de hasta el 16 de mayo para poder entregar nuevamente, o sea, esto ya se está volviendo desgastante porque es como un saludo a la bandera, nosotros enviamos la documentación, nunca las toman en cuenta, no las estudian, simplemente como que hacen el checklist de que entregamos algo y luego lanzan otra vez lo mismo. Entonces, nuevamente vamos a enviarlo, es desgastante, pero lo vamos a hacer. Hasta el 16 de mayo está previsto que no solo nosotros, sino las plataformas, tenemos el apoyo también, lo escuché en las redes sociales de la Cámara de Innovación y Tecnología, también están de acuerdo con nosotros. Hace 2 años también emitió un informe la Subsecretaría de Mercado, si no estoy mal. Ellos también estaban en contra de este procedimiento que de alguna u otra forma va a violar nuestros derechos constitucionales al trabajo, va en contra también del derecho de propiedad, también potencializa de alguna u otra forma a las administraciones de condóminos para que sean ellos los que tengan el poder de decir sí o no. Y no sé si ustedes han estado en una sesión de edificios, pero ahí normalmente para que algo se ejecute tiene que estar las 2/3 partes de los dueños y eso casi nunca pasa. Entonces, es que se establece algo y no se puede de alguna u otra forma dar la vuelta a esos mandatos dentro de cada uno de los edificios. También estamos prácticamente siendo habilitados para prohibirlos. O sea, ellos están habilitando el escenario para que nos puedan prohibir por medio de los edificios, por medio de los municipios y por medio también de estos altos valores que posiblemente van a ser los que se tengan que pagar. Hay gente que simplemente lo hace para juntar 200, 300 dólares extras para poder pagar su arriendo, para poder pagar su hipoteca. Ellos no van a estar pagando licencias de estas, no van a estar metiéndose en este tema burocrático para desgastarse. Entonces, quien pierde es el país y al mismo tiempo, después de la pandemia, quien se ha beneficiado de los Airbnb somos los mismos ecuatorianos. Los mismos ecuatorianos estamos viajando internamente, estamos potencializando la economía y estamos buscando opciones más accesibles o más personales que las tradicionales. Entonces creo que la economía tiene que subir y con este tipo de normativa estamos automáticamente yéndonos para atrás. Otro tema importante que también el ministerio está tomando en cuenta ahorita, por un lado se vuelve muy original, saca una visa nómada que significa que un extranjero puede venir a vivir acá por largas temporadas, que va a querer algo fácil, que va a querer una renta que no tenga trabas y obviamente los alojamientos temporales somos la solución perfecta para que esto se ejecute. Y al mismo tiempo nos pone un reglamento que nos quiere prohibir. Entonces, no hay consecuencia con ese tema de poder llegar a un acuerdo y que todo el mundo apoye para el turismo. Creo que es un grave error. Así es. De hecho, me quedo con una frase que has mencionado. Dijiste, si el gobierno decide mantener este reglamento y seguir adelante con el mismo, tú mencionaste, el que pierde es el país al final del día. Y estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, considero que muchas personas actualmente al momento de viajar ya no buscan pues lo que era lo tradicional, un hotel, más bien se sienten más cómodos llegando tal vez a una habitación, a una casa, pues ellos haciendo su propia comida, les gusta
tal vez el hecho de que tienen la llave, se sienten tal vez más seguros, pues bueno, ellos sabrán. Pero lo que yo quería preguntarte es, y volviendo al tema de el país pierde, tú tienes, sabes un poco, manejas los números de cuántas familias viven de esto, tal vez del número de turistas que vienen acá, cuántos prefieren utilizarlos a ustedes y no irse a un hotel tradicional, manejas tal vez un poco de estos datos. Claro, mira, en el 2018 aproximadamente 300,000 usuarios utilizaron Airbnb para hacer sus reservas. Antes de la pandemia, 300,000. Eso quiere decir que más o menos un usuario se viene a quedar entre 2 o 3 días en el país y cada uno está gastando en promedio más o menos unos 60, 70 dólares por día. Entonces es impresionante la cantidad de dinero que va directamente a la microeconomía, que se va al panadero, que se va a la tienda de mi esquina, que se va a la chica que me ayuda con la limpieza, que se va como tips a la persona del edificio que le abre, a la persona de mantenimiento. Entonces, todo esto mueve la economía de manera brutal. Es algo que no se da cuenta realmente el ministerio. Creo que nosotros, o sea, como núcleo, como casi 7,000 unidades que actualmente están desempeñando esta actividad, logramos aportar más a la economía que el mismo ministerio. ¿Entiendes? Es impresionante la cantidad de divisas que se están moviendo en la microeconomía gracias al dinamismo de esta nueva tendencia. Entonces, yo te diría que nosotros somos aproximadamente a nivel nacional unos 7,000 establecimientos, pero de esas 7,000 establecimientos son 7,000 familias. Y de esas familias, obviamente, dependen muchos más, porque a veces las familias generan empleo, a veces las familias generan negocios paralelos. Entonces, es impresionante, es muy difícil llegar a determinar cuánto exactamente perdería el país si es que esto deja de funcionar realmente. Gabriel, bueno, nos has expuesto de manera muy clara algunos de los aspectos negativos de este reglamento. Sin embargo, has dicho que si estás de acuerdo con este registro que también se plantea en el reglamento. Sin embargo, bueno, yo quería que de alguna manera la misma aplicación y, bueno, los mecanismos de mercado nos permite que exista una regulación a través de la demanda de los consumidores y que ellos esperan una buena calidad para seguir yendo a ciertos lugares, y la aplicación mismo también tiene sus propios mecanismos para evaluar, como bien nos comentabas. Ahora, ¿cuáles podrían ser los beneficios de que exista este registro? Y también quisiera consultar si en otros países existen registros también como el que se plantea. ¿Cuál sería el beneficio de que exista, o bien pudiera seguirse dando la oferta de estos servicios sin necesidad de tener un registro como este, ya que sí existen las aplicaciones que tienen igual sus propios registros y sus propios mecanismos de control de calidad? Ya, perfecto, gracias por tu consulta. El registro prácticamente es un censo del cual se beneficia el ministerio, porque digamos que Ecuador quiere participar para la Copa América. ¿Con quién compite? Con Perú, compite con Colombia, y prácticamente nosotros quedamos como que fuera de la competencia porque nuestra capacidad de alojamiento de personas es limitada. ¿Por qué? Porque el registro que tiene el ministerio es tan mínimo, porque de hecho, me atrevo a decir, no todos los hoteles del país están registrados, no todos los hoteles del país están formalmente incluidos en ese censo. Entonces, lo que queremos hacer es incluir estos 7,000 nuevos opciones de alojamiento que darán una plaza promedio de 2 o 3 personas por cada uno, y que el país se pueda llegar a promocionar a nivel internacional para eventos grandes, masivos, y que nos ayude también a tener ¿cómo te digo? Como para mapearlo, para saber, cada uno vamos a hacer al final un número. Este número, este código único, es el que entiendo también la plataforma Airbnb está dispuesto a modificar el logaritmo para Ecuador y que te pueda permitir ingresar tu número de registro. Entonces, cuando ingresas tu número de registro,
seguramente vas a poder saber, o sea, vas a poder tener como un requisito adicional en la plataforma para poder operar. Entonces, eso es lo más ideal, que incluso cuando tú te hagas tu registro, te estimules de alguna forma, porque la idea del gobierno, que creen que ellos van a poner el reglamento y la gente va a ir como loca a registrarse. No, eso no va a pasar así. Lo importante es que ellos motiven que tú te registres por algún beneficio, que al mismo tiempo como te registras, digas, ok, yo puedo acceder a crédito, puedo acceder a beneficios, puedo acceder a capacitación, voy a poder estar en la red de turismo, voy a poder ofertar mi alojamiento a los digital nomads, a la gente que viene por la visa nómada y demás. Siempre tiene que haber un tema de dar y dar. Entonces, eso me imagino que es un paso 2.0 que tenemos que llegar a trabajar una vez que exista la voluntad de hacer un solo registro simple, online y que no tenga trabas. Pero ese será un paso 2.0. Sí, me parece importante. Bueno, en caso de que exista este registro, bueno, que se lo pueda hacer de la manera más fácil posible, online, tenemos tecnologías que nos facilitan poder hacerlo de esta manera, con reglas sencillas, con pequeños trámites, porque si no, bueno, se vuelve un proceso demasiado engorroso que, como bien decías, a la larga terminaría desincentivando a, bueno, los propietarios a efectivamente registrarse. Bueno, ha llegado el momento de cerrar con nuestro programa. Antes bueno, de ir al cierre, quiero agradecerte, Gabriel, por habernos acompañado y habernos expuesto de manera muy clara cuáles son los inconvenientes con este reglamento. Y además quiero felicitarlos por esta labor que hacen en defender bueno, estos nuevos mecanismos, nuevas formas de brindar servicios como son los alojamientos, y además por defender esto que también ya mencionabas, que es la libertad de cada ecuatoriano, de cada individuo, de usar su propiedad, su trabajo de la manera que considere más conveniente. Entonces, bueno, felicitarlos por su labor y además agradecerte, Gabriel, por habernos acompañado. Un placer, un placer. Gracias, Danilo. Gracias, Carlos. Estamos siempre para servirles. Perfecto, gracias. También, bueno, quiero agradecerle a Carlos por habernos acompañado en este programa, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.